están? Bienvenidos al segundo episodio de Crecer. Yo soy Damaris Martínez y me encanta conversar con las personas y aprender de sus historias, de sus experiencias para poder crecer como persona y crecer en mi relación con Dios. El día de hoy tengo el privilegio de presentarles y de compartir este tiempo con mi amiga Lisette Esteves, que va a estar compartiendo con nosotros su testimonio y las cosas que Dios ha hecho en su vida. Así que les invitamos para que se queden a acompañarnos y disfrutar de este tiempo y recibir lo que Dios tiene para sus vidas. ¿Cómo está, Lisette? Bienvenida. Gracias. Pues bien, es un honor estar aquí, un privilegio, la verdad que agradecida con Dios porque no hay cosa más gratificante, ¿verdad?, que poder compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque dice su palabra que de gracia damos que de gracia recibimos y de gracia debemos dar. Amén. Así es. Así que vamos a compartir este tiempo, Lisette. Yo creo que ya son como 3 años, yo creo. Sí. 3 años, sí, que nos conocemos, que hemos Sí, compartido, sí. que siempre que nos juntamos platicamos de muchas cosas, del servicio en la iglesia, de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Y tal vez nos cuenta hace cuándo se conoció a Jesús, a qué edad, si nos cuenta sus inicios en los caminos de Dios. Ok. Bueno, yo comencé muy temprano, a los 14 años, tuve ese encuentro maravilloso con Jesús en un campo blanco, como le llaman, con un ministerio, ¿verdad? Que en ese tiempo yo me pasé a vivir a otra colonia mientras estaban haciendo una reparación en la casa. Me pasé a vivir 2 meses y en ese tiempo me invitaron y la persona que me invitaba insistía, ya como la 4ª vez ya no supe yo qué decir, ya por pena tuve que ir, ya comprometí, más que todo como por compromiso. Ajá. Y estando ahí recuerdo que entrando a ese lugar, la canción nunca la olvidaré, nunca, esa canción tan bonita, vine a alabar a Dios. Y esa canción me tocó mi corazón de una manera tremenda y yo comencé a llorar, pero no era porque estaba triste, yo no sabía cómo explicar lo que estaba sintiendo, pero era el toque del Espíritu Santo, sí, el abrazo de Dios en mi vida. Y ese día recibió a Jesús en tu corazón. Ese día lo recibí, ese día me enamoré completamente de Él. Y de ahí en adelante pues busqué un lugar donde congregarme. Recuerdo que cuando ya nos tocó mudarnos de nuevo a la casa, yo ya venía triste porque yo sentía como que estaba dejando un novio en aquel lugar, ¿verdad? Porque ya no iba a volver a esa iglesia. Ajá. Y entonces, y me acordé que en el barrio había una iglesita pequeña que había en una esquina del barrio y yo corrí a buscar ese lugar para congregarme. Luego unos vecinos que el Señor puso como esa familia espiritual en mi vida, fueron ángeles para mí. Ellos fueron los que me direccionaron, pues me llevaron a Amor Viviente. Ahí fue donde yo me formé en Amor Viviente. ¿Y cuántos años tenía ese tiempo? Tenía, ya parece, 15 años. 15 años, buena edad, ¿verdad? Para recibir a Jesús. Y comencé a servir en la iglesia, serví en el Ministerio de Alabanza. Estuve unos días en la radio cuando comenzó DCR. Y fue una experiencia maravillosa. Yo disfrutaba de los retiros, de los campamentos, fogatas. Era tan bonito y se involucró bastante en la iglesia. Fue muy lindo, mi juventud en Dios fue hermosa. Yo puedo decirle a los jóvenes especialmente que la vida en Cristo no es aburrida, es súper alegre, es divertida y sobre todo el Señor nos sorprende de maneras que no podemos entender ni explicar. Él es maravilloso. ¿Y cuánto tiempo estuvo congregándose desde los 15 hasta qué edad? ¿Qué sucedió? Ok. Ajá. Hasta mis 25 años. Unos 10 años aproximadamente estuvo como firme sin apartarse del camino. Sí. Tuve un novio. Ajá. Me comprometí con esa persona. ¿Pero el novio era de la iglesia o...? Era cristiano, pero no era de la iglesia, era de otra congregación. Pero resulta que esa relación, ya casi para
para casarnos, Ujú, se rompió, ujú, ¿verdad? Tuvimos algunos consejeros que nos ujú, orientaron y aquello pues creo que no era de Dios, ¿verdad? O no ujú. era el tiempo. ¿Dónde era el Y tiempo? yo me resentí ¿Con quién? ¿Con Dios? con Dios, Ajá. me resentí con el Señor porque yo entré en una depresión bien fuerte. Yo estaba bastante ilusionada, creo Ujú, que esa es la palabra realmente, ujú, ilusionada, no segura del paso que iba a dar, pero no podía entender en la inmadurez, ¿verdad?, que yo ujú, tenía, no podía entender que era el Señor guardándome de cometer un error. ujú, Sin embargo, a mis 25 años, pasé todo ese tiempo que yo no quería saber, me fui a otra ciudad, no quería saber no de iba a la iglesia, novios. ya se alejó de la iglesia, de cualquier, o sea, no iba a ninguna iglesia. Creo que no fue la actitud mía de decir, ya no vuelvo más. Ujú. No, porque Pero había ese amaba a Dios. resentimiento Sí, contra sí, Dios. amaba a Dios y yo Ujú. quería, pero yo sentía que Él no me amaba porque Porque no le concedió lo que usted quería. Exactamente. Ujú. Y pues no congregarme no fue por causa de eso, sino porque me cambié de ciudad. Ujú. O sea, entré en una depresión horrible, no quería estar en la ciudad, no quería estar cerca de todo lo que me recordaba A esa que persona. exactamente. Ujú. Y me fui a otra ciudad, entré en una depresión terrible de la cual el Señor me sanó porque el especialista me dijo que era una depresión crónica que solo bajo medicamentos Wow. podía, sí, era fuerte. Creo que yo lo traía desde la infancia. Algo que no había, sí, que no había Exacto. sanado. Entonces, y esto vino como a reventar más, ¿verdad? La Wow. situación. Sin embargo, pues me congregaba de vez en cuando porque las distancias allá son bastante largas y pues no me era tan fácil congregarme. Ujú. Cuando yo regresé acá a La Ceiba, conocí a un muchacho y habían pasado como 3 años. Entonces yo dije, bueno, no, ya es el tiempo. A los 26 años comencé con este muchacho y yo recuerdo bien lo que le dije al Señor. Yo le dije, bueno, aquel joven que era cristiano casi me deja plantada en el altar. Y este muchacho no es cristiano, pero es un buen muchacho. Yo voy a andar con él. Yo no le pedí permiso al Señor. Entonces había como una especie de rebeldía en el corazón. Exactamente. En el corazón. Entonces era como que usted no le había como pedido, o sea, no le había pedido perdón a Dios, como decir, Señor, me enojé contigo, no había hablado con el Señor de esa situación. No. Solo fue que, no, ya pasó el tiempo y Sí. voy a hacer lo que se me dé la gana con mi vida. Exactamente, algo así. No Ajá. directamente, pero sí, casi el mismo. Sí, algo así, pues lo que... Sí. Ajá. Y comencé aquella relación y no supe esperar en Dios, la verdad. Mi familia me dice, te vas a quedar soltera, porque yo no quería saber nada de noviazgo, ni nada. Te vas a quedar soltera. Y 26 años. 26 años, estaba joven. Jovencita. Y entonces comencé, entré en fornicación, salgo embarazada de mi primer hijo, y ahí comienza ya una vida familiar, ¿verdad? Lo que pero sin casarse, eso solo fue unión libre. Ajá. Después de 7 años, pues yo le oraba al Señor, yo me quería casar porque no quería, ¿verdad?, estar en fornicación. ¿Pero iba a la iglesia en ese momento o se había alejado totalmente de la iglesia? No me alejé totalmente, siempre iba. Pero ya no estaba ya sirviendo. mi vida ya no era una vida consagrada, ya era una vida acomodada. No como el Señor quería que yo le sirviera, sino que una vida acomodada bajo mis conceptos, bajo mis condiciones, ¿verdad? Entonces, realmente quien había entronado mi corazón era mi esposo, y en ese momento, ¿verdad? Y el Señor en su misericordia, pienso yo, pues me permitió casarme. 7 años después nos casamos y nació nuestro segundo, ya teníamos los 2 niños. Luego tuvimos la niña, ¿verdad? Ya ella sí dentro del matrimonio. Y han surgido, ¿para qué le voy a decir? Han surgido muchos conflictos, desacuerdos, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, y la palabra del Señor nos advierte, Él nos ama tanto que Él no quiere que pasemos por circunstancias duras, difíciles, que no solo van a ser en el momento que vamos a vivir aquello, sino que dejan graves consecuencias, quizás no solo para usted, sino para su generación. Para las próximas generaciones. Entonces,
mi consejo es ese, especialmente para los jóvenes que debemos esperar en el Señor. Hay que esperar, porque cuando nos desesperamos cometemos errores, y errores que podemos lamentar por mucho tiempo. Y cuando me refiero a mucho tiempo, como nos decía Damaris, por generaciones. Sí, Lizeth, retrocediendo un poquito el cassette, digamos, a todos, no importa si somos cristianos, no importa la posición que tengamos en la iglesia, creo que, o sea, nos equivocamos, podemos cometer errores, pero qué importante es tener una relación con Dios. Pero ¿qué sucede? A veces, y también en mi caso me ha sucedido, a veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. O Señor, concédeme eso, le estamos pidiendo algo a Dios, y cuando Dios no nos responde de acuerdo a lo que nosotros hemos pedido, nos enojamos con Dios. Puede ser que tal vez no es el tiempo para recibir eso que estamos pidiendo, o puede ser que no sea la voluntad de Dios. Exacto. Y en su caso, usted estaba en una relación que era un muchacho cristiano y todo eso, pero el Señor, como mira el futuro, el Señor dijo, no, tal vez o su corazón no estaba preparado para esa relación, o tal vez no era la persona indicada, porque aún siendo cristiano puede haber yugo desigual, ¿verdad? Porque puede ser que no sé, la personalidad de esa persona sea muy diferente a la mía, o puede ser que el llamado sea diferente y puede ser que choquemos en eso. Pero, o no tengamos la misma pasión por el Señor. Exacto. O solo va a la iglesia, pero en realidad no ama al Señor. Sí, es muy diferente ir a la iglesia y amar a Dios. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces, pero el punto es que usted se enojó con Dios, ¿verdad? Y es lo que muchos jóvenes o adultos también que nos están viendo, puede pasar, ¿verdad? Que le piden algo al Señor y se enojan con Dios, se resienten con Dios, y ya después no sirven con la misma pasión, no sirven con el mismo entusiasmo. ¿Por qué? Porque Dios no les concedió lo que ellos le estaban pidiendo. Entonces, o a veces piensan, y he escuchado casos de que dicen, Señor, pero yo te estoy sirviendo, ¿por qué no me das tal cosa? O sea, quieren como mandar a Dios o doblarle el brazo a Dios, y las cosas en Dios no son así. Yo no sirvo a Dios por lo que Él me da, sino por quién es Él, porque estoy agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces, hay muchas personas que se alejan de la iglesia, o se apartan de Dios totalmente, o van a la iglesia, pero su corazón anda en otro lado, porque se enojaron con Dios, ¿verdad? Entonces, y ese fue su caso, su experiencia, ¿verdad? Entonces, pero qué importante es, y a mí me ha pasado que yo muchas veces me he enojado, ¿verdad?, con Dios, pero qué importante es uno reconocer ese Señor, me enojé contigo, y pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, te perdono también, el Señor, te perdono, porque tal vez yo lo he hecho muchas veces, ¿verdad? Porque si dejamos eso ahí, como esa herida, esa espinita ahí, eso puede causar muchas cosas malas en nuestra vida, ¿verdad? Así es. Que nos puede llevar al fracaso. Y Dios es tan misericordioso que, bueno, más adelante usted va a contar lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y sigue haciendo. Pero qué importante es poder entender que nosotros no tenemos que mandar a Dios, no tenemos que hacer las cosas, Dios no tiene que hacer las cosas como nosotros queremos, sino que las cosas tienen que ser de acuerdo a su voluntad, y pues confiar en Él, pues, y no enojarnos cuando Dios tal vez no nos conceda algo que nosotros le hemos pedido, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué sucedió en ese? Bueno, ¿verdad? Él dijo que ya se casó, tenía sus hijos, tuvo sus hijos, pero todavía estaba esa herida en su corazón, no le pidió perdón al Señor, no se arrepintió. ¿Qué sucedió? Quizás sí me arrepentí, claro que sí. Pero tal vez fue más adelante, o fue en ese proceso. En el tiempo que yo era novia de mi esposo, yo me arrepentí y pues me reconcilié con el Señor, pero ya tenía mi novio, entonces estaba como... O sea, sabía usted que no era, sabía que no era la voluntad de Dios, pero también usted mencionó otra cosa, que la presión social, tal vez porque usted decía, no, es que tengo 26 años, y 26 años está joven, pero a veces también hay personas a nuestro alrededor que nos presionan, mira, te vas a quedar soltera y no vas a tener hijos, y que soltera, amargada, y no tiene que ser el caso, pues la soltería es un regalo de Dios. Entonces, ¿usted cree que también eso la llevó a como decía, apresurarse, y aunque sea con que me aparece aquí, me voy a casar? De alguna manera sí me sentí presionada, pero creo que o tal vez sentía sola. Me sentía muy sola, habían vacíos en mi corazón, que hasta que Dios vino a hacer un cambio en mi vida,
me di cuenta de todo lo que había en mi interior, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo se encarga de revelarnos lo que tenemos y que debemos entregarlo al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que eso, el resentimiento contra Dios, la presión social, los vacíos que había en su corazón, quizás heridas que tenía en su corazón desde la niñez, que no había sanado, todo eso la condujo a como decir, voy a buscar el amor en una persona? En una persona, exactamente. ¿Verdad? Eso fue lo que usted siente que es, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, ¿y qué pasó después? ¿Tuvo sus hijos? Sí, y Dios es tan misericordioso que a pesar de nuestras faltas, Él tiene cuidado de nosotros. Yo puedo decir y me quebranta, ¿verdad? Porque en medio de todos mis errores, Él tuvo cuidado de mí, estuvo cuidándome, nunca Él se alejó de mí, nunca se alejó de mí, Él siempre estuvo ahí. En medio de esta situación con mi esposo, un hombre que no es cristiano, pero un hombre que muy comprometido con su hogar, con su familia, con nosotros, y yo sé que es la mano del Señor, porque ya ahorita mi esposo tiene 15 años de estar fuera del país, solo viene para la temporada de Navidad, pasa con nosotros, y pues todo este tiempo, como sucede con otras personas, ¿verdad? Es común que se olvidan de sus hijos, de su familia. Él ha sido un hombre muy responsable. Ya provisto para la casa. Así es, muy responsable al 100%. Yo bendigo la vida de él. Sí. Tristemente, ¿verdad? Hace casi ya 4 años, nosotros estamos pasando por un proceso difícil, pero un proceso que ha tenido su propósito. Ha tenido su propósito. Ya casi 4 años de separación, pero justo en ese tiempo el Señor me llamó de nuevo a llevar una vida comprometida, porque yo, como les mencionaba al inicio, estaba llevando una vida acomodada, bajo mis condiciones, bajo mis conceptos, y en ese tiempo adopté actitudes, pensamientos, sentimientos, de repente hasta negativos, fuera de Dios, de odio, de amargura, resentimiento, por cosas, ¿verdad? Desacuerdos que teníamos con mi esposo. Y el Señor, recuerdo que trajo a mi esposo 9 meses, estuvo aquí en Honduras. Yo ya no conocía a mi esposo, ya no sabía cómo era, o sea, porque teníamos tanto tiempo de no compartir buen tiempo juntos, ¿verdad? Y el Señor permitió que él estuviera ese tiempo aquí para llevarme a mí como al principio, tal vez. Para volverme a él de corazón, porque a través del dolor que yo viví, por los desacuerdos que teníamos con mi esposo, por esos desacuerdos, yo sufría mucho. Y aclaro, ¿verdad? Él es una buena persona, es un hombre que a este tiempo yo ya perdoné, cosas que de repente antes no podía mirar cualidades en él porque estaba llena de resentimientos. Y el enemigo te ensucia, te envuelve de una manera tan horrible, y yo había perdido hasta mi identidad como persona, como hija de Dios. Su valor. Exacto, porque me había enfocado en aquella situación, en los problemas, entonces no había apartado a Dios, lo había hecho a un lado. Yo lo buscaba cuando yo sentía que podía buscarlo, cuando iba a la iglesia, pero solo era para sentirme bien, solo era el momentito de sentirme bien en la congregación. Pero no tenía una relación con Dios, ni leía la Biblia. No, sí leía la Biblia, y yo decía una relación a mi manera, pero no había un compromiso y no había esa intimidad con Él, así tan profunda, donde en medio de esa relación el Señor nos va direccionando y nosotros vamos despojándonos de todo aquello que a él no le agrada, ¿verdad? No había llegado no estaba en ese nivel. Entonces, porque habían otras cosas que ocupaban el primer lugar, eran mis problemas. Su problema. Lizeth, yo quiero hacer una pregunta.
porque tal vez hay muchos jóvenes que tal vez están tal vez en ese punto de usted como diciendo, ¿será que me quedo en la iglesia? ¿O será que me aparto de Dios? Entonces la pregunta es, cuando una persona se casa en yugo desigual, ¿verdad? Con alguien que no conoce a Jesús, ¿cuáles son las cosas que vive? O sea, ¿qué experimentó usted en ese proceso? Porque de repente hay jóvenes que pueden estar como tal vez queriendo tomar esa decisión, como diciendo que tal vez sienten la presión social, o piensan que no, ya estoy muy viejo y tal vez solo tienen 20 años y tal vez ya quieren o tienen vacío en su corazón y tal vez conocen a algún chico que tal vez les gusta, a las mujeres, ¿verdad? O los varones conocen a alguna muchacha que les gusta y de repente dicen, no, aunque sea con este me voy a, ¿verdad? Porque ya no va a haber nadie que se fije en mí, ¿verdad? Por mi forma de ser, lo que sea. Pero ¿qué vive una persona cuando se casa en yugo desigual con alguien que no es la voluntad de Dios para su vida? Que más o menos usted nos pueda decir. Desacuerdos, muchos desacuerdos porque son dos mundos diferentes. Una persona que conoce de Dios, que está en el Señor, quiere honrarle, quiere servirle y de repente, en el caso de uno como mujer, uno quiere agradar a su esposo y de repente el esposo le gusta ir a fiestas, a discotecas y que toca muchas veces tener que ir a esos lugares y uno se siente extraño, porque uno encaja en ese lugar porque uno no pertenece a ese mundo. Entonces hay que pagar un precio muy, muy feo y que al final esa situación termina absorbiéndonos a nosotros y en mi caso pues no fue que me hice fiestera, pero sí muchas veces tuvo que ir a fiestas exacto, por querer agradar, exacto, como dice usted. Y al final los desacuerdos nos frustran porque si nosotros somos ya sellados con el Espíritu Santo, personas marcadas para el Señor, esas cosas nos van a llevar a una frustración y esa frustración nos va a traer amargura y hasta depresión. ¿Y qué sucede? Ese es el resultado cuando buscamos llenar nuestros vacíos con personas y no en Dios, y el único que puede llenar nuestro vacío es Jesucristo, su Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra alternativa, Él es el único. ¿Usted siente que ya traía vacíos de su niñez, traía heridas, más lo que vivió, ¿verdad? Que con esa relación que Dios no lo permitió que se casara con esa persona, ¿verdad? No con su esposo, sino con la primera persona que usted se iba a casar, que Dios no permitió eso. Usted ya traía todo eso y al casarse ¿verdad? Con su esposo, que usted sabía que no era alguien que no era la voluntad de Dios, ¿usted siente que se multiplicaron esas heridas, todo eso que usted traía en su corazón, como que se multiplicó más? Pues la depresión y todo eso. No, al principio todo era bonito, ¿verdad? Pero sí habían secuelas, se puede decir la inseguridad. Era una persona muy celosa, yo era muy muy celosa y obviamente porque eso se despierta cuando la otra persona no te da la seguridad, no le da la seguridad. Entonces se despierta ese sentimiento. Los celos son una evidencia de que hay inseguridad en uno, ¿verdad? Entonces todo eso a mí me fue autodestruyendo. Yo me convertí en una mujer tan amargada, tan deprimida, o sea, no era social, no le hablaba a la gente. A mí siempre me ha gustado ser así, amable, pero en esos años, hubo muchos años de mi vida donde cuando ya comenzaron los problemas bien fuertes, yo sentía que todo el mundo me caía mal. Que me caía mal la gente y con una pequeña cosita yo ya exactamente era tan amargada y sus hijos conflictiva. Conflictiva y a sus hijos los como que cualquier cosa que hacían les daba exacto, y ellos también es que era un ambiente tan tóxico. Ellos también estaban amargados porque convivían conmigo y lo que yo tenía era lo que le transmitía a ellos.
Entonces, Exacto. y estas son las consecuencias de no obedecer y de las no malas saber decisiones. esperar en el Señor. Y de esto es lo que el Señor quiere librarnos cuando nos aconseja de que no nos unamos en yugo desigual, porque Él sabe bien de qué nos está hablando. Sí. Hay muchas consecuencias, hay mucho sufrimiento y hay personas que no logran levantarse, que no logran salir de ahí. Exactamente. Veces. Sí. Sí. Y entonces, y lo que dice usted, el Señor lo que quiere es protegernos. Y hay muchas personas que piensan que la palabra de Dios, que en la palabra de Dios hay muchas prohibiciones, que no los dejan hacer lo que ellos quieren, pero en realidad Dios, a través de lo que está en la palabra de Dios, los mandamientos, lo que Él quiere es proteger nuestro corazón, librarnos de todo mal y de que suframos las consecuencias y de que nuestros hijos, nuestros nietos sufran esas consecuencias, ¿verdad? Por esas malas decisiones. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, ¿verdad? Y cuando Él tiene muchos planes y Él utiliza el mal, utiliza aún lo que el diablo levanta en contra de nuestra vida, para bien y para Él ser glorificado. Entonces, ¿cómo el Señor ha ido restaurando su vida? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Okay. Aquí solo quiero agregar algo a lo que usted dijo de las prohibiciones en la palabra de Dios. Sí, es cierto, hay muchas cosas que se puede decir prohibiciones, pero es con el propósito de guardarnos del mal, ¿verdad? Sin embargo, Él dice que nos da libre albedrío. Así es. Somos nosotros quienes decidimos someternos a la soberanía de Dios, porque ser cristiano definitivamente es eso, someternos a la soberanía del Todopoderoso, ¿verdad? Y bajo esa soberanía vamos a encontrar, o sea, esa plenitud, porque Él nos va a ir sacando de tantas cosas que nos han contaminado y es hermoso, al final de todo es hermoso. Cómo el Señor comenzó mi restauración, vuelvo allá, ¿verdad? Donde cuando mi esposo estuvo aquí esos 9 meses, eran con un propósito. Si hay una palabra que bendice mucho mi vida y que a diario yo puedo decir que la vivo, está en Romanos 8:28, que nos dice que a los que le amamos a Él, todas las cosas nos ayudan a bien, y esto dice para aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados, son llamados. Entonces esa palabra yo la he entendido, pero quiero decirles que cuando el Señor comienza a obrar en mí, me empieza a llamar con esas cuerdas de amor, porque eso es, aunque duela, pero ese mismo dolor y ese sufrimiento son las cuerdas de amor. El Señor sabe cómo tratar con cada hijo. Yo soy mamá y tengo 3 hijos. Yo no puedo tratar a Jacob igual que a Joshua o a Zoe, porque cada uno tiene una personalidad diferente y un carácter diferente. Exacto. Y entonces yo sé cómo tratar con cada uno de ellos. Así es nuestro Padre. Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, porque en mi caso yo era testaruda, bien burrita. Sí. Y Dios muchas veces tiene que usar el dolor y el sufrimiento para machacarnos. Y los chichotes que uno se da por ser terco, por ser necio. Y es que la palabra de Dios en los proverbios como habla del necio, ¿verdad? Pasamos por tantas cosas por esa necedad, por no querer rendir ir a la buena, y muchas veces que uno llama a la buena y si no acudimos, debe por las malas. Exacto, porque es que ahí es que entendemos. Exacto. Entonces yo recuerdo que en medio del dolor por todo lo que estaba pasando, el Señor trajo una palabra, porque quiero decirles que hasta la palabra yo ya estaba en mi mente, pero ya no bajaba a mi corazón. Ya no hacía efecto en mi corazón. Estaba duro el corazón. Estaba endurecido, sí. Entonces, pero ese día yo recuerdo que el Señor aquí, en la sala de mi casa, Él me trajo así una palabra a mi mente como un flash. Y me habló, yo esas promesas, todas esas promesas que el Señor me daba en mi proceso, yo las tengo anotadas, las tengo escritas, porque esas han sellado mi vida, y de por vida va a ser eso, porque no puedo olvidar todo lo que Él me hablaba, cómo me hablaba. La primera palabra que Él me dio fue en Hebreos
Hebreos 4:16, que nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Y yo cuando recordé esa palabra, yo empecé a llorar, pero no me acordaba de la cita. Entonces me fui a Google y ahí pues ya encontré, ¿verdad?, la cita, y me fui a la Biblia y empecé a leerlo, lo repetía, y aquello fue causando un efecto en mi corazón. Luego, después de eso, pues mi esposo se fue de nuevo, después de un largo tiempo, se fue de nuevo a otro ese país donde él permanece, sí. Y entonces fue cuando el Señor comenzó su proceso conmigo de restauración, un proceso hermoso. Yo recuerdo que en esa Navidad del 2017, perdón, el año nuevo del 2017, todo el mundo estaba brindando. Yo me sentía triste porque yo había sido grosera en ese momento, de verdad, estaba resentida, muy resentida, y habíamos tenido una discusión, un desacuerdo, y pues haya tenido yo o no haya tenido la razón, como hija de Dios, no fue correcto lo que hice. Entonces, tuve una actitud no buena ante el desacuerdo. Entonces yo me sentía mal y yo le dije al Señor, recuerdo que me metí al baño y todo brindando, y yo me fui al baño a las 12 de la noche. Las primeras horas del 1 de enero del 2018, yo hice una oración que cambió mi vida para siempre. Una oración que hoy me tiene donde estoy, y yo agradezco al Señor por haber escuchado mi oración, por haber tomado mis palabras, porque eso fue lo que cambió el rumbo de mi vida, que cambió la historia de mi vida y la de mis hijos también. Yo recuerdo que yo le dije al Señor: yo quiero, Padre, reconciliarme contigo. Hoy renuevo mis votos contigo. Yo quiero servirte, yo quiero congregarme, porque me había dejado de congregar. Tenía ya 2 años de no congregarme, y ahí fue donde vinieron cosas horribles a mi vida. Cuando menciono de adoptar actitudes, pensamientos, sentimientos, hasta maledicencias. Estaba llena de maledicencias porque estaba amargada, y como de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Sí, eso era lo que salía de mi boca, toda la amargura y el resentimiento que yo tenía por dentro. Entonces, ese día yo le dije: yo quiero congregarme en un lugar, pero quiero que me lleves a una iglesia donde yo pueda ser edificada, y mis hijos también, porque yo no me estaba congregando, no por rebeldía. Yo dejé de congregarme porque me cambié de domicilio, ¿verdad? Y me quedaba muy largo la congregación donde yo iba, en una iglesia bautista, y una iglesia donde se estudia la palabra, donde hay una disciplina. En esa congregación yo aprendí, fue el principio, puedo decir el principio, donde aprendí a vivir la palabra, a entender que la vida cristiana no es por emoción, debe ser convicción. Así es. Pero me desconecté, y en esos 2 años, primero, que porque sí, que porque la distancia, porque se gastaba mucho, no podía viajar hasta allá, porque era en la Melgar, me quedaba lejísimo de acá. Entonces, luego entró el luego entró la comodidad, me acomodé, y después de la comodidad entró el desánimo. Me enfrié y empecé a luchar en la pura carne mis batallas, que fueron un fracaso. Déjenme decirle que por mucho que intenté, fracasé. Pero el Señor, en su amor y en su misericordia, porque Él, cuando yo tenía 26 años, que yo comencé a andar con mi esposo, ¿cuánto me habló mi padre? Y Él me dijo que Él tenía un llamado para mí. Y ese llamado, recuerdo que yo trabajaba en una librería, y un misionero entró, y pues yo estaba adorando, porque amo adorar al Señor. Quiero decirles que ese es el arma más poderosa que Él me ha dado, la alabanza, la adoración. Y en todas mis batallas, en todos mis procesos, el Señor siempre me da una palabra
y me da una alabanza. En medio de cada situación difícil que yo pase, yo ya sé que yo estoy esperando de Él una palabra específica y una alabanza que va a ministrar mi espíritu y con la que voy a enfrentar esa situación que estoy pasando en el momento, ¿verdad? Dios es bueno. Amén. Cuando nosotros ya tenemos una relación con Él bien, bien profunda, bien íntima, entonces comenzamos a vivir este tipo de cosas. O sea, vamos entendiendo que es Él el que hace las cosas, Amén, que, así. Dios me dio esta palabra, sé que es por esto que Él me la dio, esta alabanza para ministrar mi alma. Entonces, y Él siempre hace eso, desde que comenzó mi proceso de restauración, esa ha sido mi relación con el Padre. Y entonces, bueno. Y estaba en la librería cantando. Exacto, estaba adorando al Señor. Y se acerca el misionero con el traductor, porque no hablaba español, ¿verdad? y me dice el traductor, que el hermano quiere orar por ti y quiere darte una palabra. Ok. Y entonces empezó a orar, luego me dio una palabra y me dijo, el Señor te va a usar, el Señor quiere usarte, pero quiere que tú te entregues a Él, porque allá afuera hay personas que están esperando que tú les lleves una palabra. Y Él te va a usar y Él te va a llevar a las naciones. Amén. Eso me dijo. Y a lo largo de los años, siempre que yo iba a un lugar, se me hablaba de evangelismo, de las naciones y todo eso. Yo decía, llegué a un punto que me sentía perseguida por Dios, porque eso... No la dejaba tranquila. Exacto. Y amo a mi amado porque tuvo paciencia conmigo. Wow. Sí, el llamado es irrevocable. Eso, el llamado es irrevocable. Renunciar, no podemos renunciar. Exacto. Y ahora que el Señor yo quiero contar eso que es un poco chistoso. Voy a mencionar la congregación en la que estoy porque la verdad que quiero honrar ese lugar donde el Señor me llevó. Y yo decía, yo hice una lista, es hermoso lo que Dios hace. Yo hice una lista de congregaciones en mi pensamiento, a mi criterio, ¿verdad? Que yo creía que eran posibles lugares donde yo podía crecer y mis hijos también. Y yo le dije al Señor, menos el Faro. ¿Para qué? El Faro. Ahí no, Señor, porque mis hijos estudian en esa escuela de la iglesia El Faro. Y pues de alguna manera algunas personas que se congregan en la iglesia, que también son parte de la escuela, conocían mis líos, ¿verdad? Entonces yo quería como huir de eso. ¿Y saben qué? El Señor a ese lugar me llevó a servir. A ese lugar me llevó mi amado, porque ese era el lugar donde Él quería levantarme. Y yo honro ese lugar, estoy agradecida con mi Padre por haberme llevado a esa congregación, un lugar donde he sido edificada. Y quiero decir esto que es importante, una congregación que es misionera, un ministerio de misiones, donde el Señor me ha ido direccionando, donde estoy completamente enamorada de Él, feliz de ser parte de ese lugar y enamorada de mi Padre, de lo que está haciendo. Yo comencé a servirle por gratitud, porque estaba agradecida cómo Él me fue procesando, cómo me fue sacando del lodo cenagoso, del pozo de la angustia y de la desesperación. Literalmente, como lo dice su palabra, así estaba mi vida. Y de ahí Él me sacó. Pero primero tuve que tener un corazón quebrantado. Dios tuvo que llevarme a lo más bajo del dolor para poder yo humillarme y soltar todo en las manos de Él, porque no había otra forma, no había quien me pudiera sacar del dolor que yo estaba sintiendo, de la desesperación que yo estaba sintiendo, de la amargura. Y fue así como el Señor comenzó a obrar en mi vida. La atmósfera de este hogar comenzó a cambiar, mis hijos, muchachos que fueron cambiando, muchachos que de ser amargados ahora se llevan bien entre ellos. Tenemos una muy buena relación, tienen una muy buena relación con su padre, ¿verdad? Porque había mucho resentimiento, quiero decirle. Estas son las consecuencias cuando no estamos bajo la cobertura de Dios, cuando tomamos decisiones que no están bajo la cobertura de Dios, estas son las consecuencias. Causamos sufrimiento a nuestros hijos, que es lo que más amamos. Y cuando hablamos de generaciones es eso, nuestros hijos y los que vienen, sí, por causa de una mala de una decisión quizás, equivocada. Basada en el dolor, en cosas que ha vivido. Entonces mis hijos estaban resentidos por todo lo que vivían. Sin embargo, Dios ha sanado.
ellos llevan una muy buena relación con su papá, una muy buena relación conmigo, y somos felices. Porque Cristo es el que hace la diferencia en la vida de quiero decirles que no sé si me voy a adelantar a esto, el Señor no ha restaurado mi matrimonio, pero sí mi vida. Y eso es lo importante, porque yo no puedo pretender que Dios restaure mi matrimonio cuando yo misma no he sido restaurada. Exacto. Yo tengo que ser luz, yo tengo que reflejar a Cristo, yo tengo que modelar a Cristo para luego convencer a otros. Exacto. Si yo no estoy viviendo una vida genuina, es mentira, me estoy engañando a mí misma, creyendo que voy a convencer a otros. Entonces el Señor me ha llevado a ese punto. Ya cuando nosotros estamos en Él y que permitimos que su soberanía nos gobierne, entonces empezamos a vivir una vida de verdad en Él, y Él comienza a hacer cambios. Ha restaurado mi relación con mis hijos, ha cambiado la atmósfera de este hogar. Mi esposo aquí estuvo hace unos días y nos llevamos bien. O sea, hemos como regresado al principio. Nos llevamos bien, tenemos una amistad muy linda, nos respetamos, pero esto solo Dios lo ha podido hacer. Porque antes eran gritos y eran cosas feas, ofensas. Yo hoy no me saca de mi lugar, pues cuando hay una palabra que tal vez ofenda o hay un desacuerdo, no me saca de mi lugar, no me saca de mi posición como hija de Dios, porque el Señor ha cambiado mi vida, me ha dado ese carácter que no tenía, me ha revestido de su gracia y de perdón. Entonces todo eso a mí me ha ayudado a mantener pues una relación saludable con toda mi familia. Y es que la palabra de Dios también dice que la obra que Él ha comenzado la terminará hasta el día de su venida, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces es un proceso, ¿verdad? Pero usted ya no está como antes. O sea, hoy su vida es diferente, pero todavía el Señor sigue obrando en su vida. Hoy Lisette está con nosotros contándonos su testimonio, pero no es como que está diciendo aquí mi vida es perfecta, ya Cristo me sanó, y no, es un proceso. Ella está en un proceso donde el Señor sigue obrando en su vida, pero al día de hoy el Señor ha hecho muchas cosas en su vida, ¿verdad? Sí. Y usted hablaba del llamado, hablaba de que Dios volvió a refrescar eso en su corazón, y cuéntanos un poquito de eso, cómo el Señor volvió a activar ese propósito, ese llamado en su vida. La verdad que cuando hay gratitud en nuestros corazones y reconocemos, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cuando reconocemos eso, entonces surge esa gratitud. Y entonces el Señor comenzó de nuevo a hablarme y yo decía, sí, Señor, ya no voy a correr, ya no voy a huir, ahora sí quiero. ¿Y saben qué entendí? Ahora entendí que cuando yo huía es porque no quería compromisos con el Señor, porque compromiso con Dios es llevar una vida de obediencia, es vivir día a día en un renunciar a nuestro propio yo, a este yo que es nuestra lucha más grande. No es con las personas que nos rodean, es con nosotros mismos la lucha más grande. Entonces yo no quería permitir que Dios viniera a meterse pues en mi vida, en realidad, o sea, en lo que yo era. Y finalmente es para nuestro bien. Él quiere transformarnos para nuestro bien, para que tengamos plenitud en Él. Y seamos de bendición a otras personas. Y seamos de bendición, y que encontremos el propósito al cual hemos sido llamados, porque Dios no nos trajo a este mundo solo para venir y vivir y disfrutar o hacer, no, hay un propósito. Y en todos el propósito siempre está basado en que nosotros seamos testigos, seamos sal, seamos luz para otras personas, testigos, porque dice su palabra que somos embajadores de Cristo, que somos sus representantes aquí en la tierra, somos ese canal que Él quiere usar para alcanzar a otros, porque siempre en el corazón de nuestro Padre es que las almas alcancen la salvación, que no se pierdan, pero depende de nosotros también. Así es. Sí. Y entonces, ¿cómo se involucró a servir? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, me sentía tan agradecida, y recuerdo que en una ocasión, en un culto, el pastor hizo pasar a los diáconos al frente, los que estaban encargados de algunos de los ministerios y dijo, si quieren involucrarse creo que era para los grupos de crecimiento, y entonces miren, no era para los grupos de crecimiento, recuerdo ya, y entonces dijo, los hermanos tal y los hermanos tal para tal lugar, para entonces usted abóquese al que le quede más cerca. Entonces yo me acerqué a unos hermanos, a un matrimonio
que ellos tenían el grupo de crecimiento aquí cerca. Y ellos tan nobles, tan bellos, que fueron también personas muy importantes en mi, sí, en mi proceso, sí, de compromiso, ya en otro nivel, proceso de compromiso con el Señor, ¿verdad? Yo hoy puedo decir, yo no puedo vivir sin servir, yo no puedo vivir sin servir al Señor, ese es el motor que me impulsa. Uno de los pastores de la congregación hace unos días en la intercesión de la mañana decía, ¿cuál es ese músculo que te fortalece? ¿Verdad? Y entonces él lo relacionaba con lo espiritual y yo decía, el servicio. Eso es lo que a mí sí, es lo que me hace crecer, es lo que me hace permanecer. El servicio. Yo no puedo vivir ahora yo puedo decir, yo no puedo vivir sin compromiso con el Señor. Antes yo decía, si no quiero ir, no voy. Ay, ¿quién me manda a mí? Yo no quiero ir, no voy ya. Y no iba porque no había un compromiso. Y de eso no me quería despojar. Por eso le huía al llamado del Señor, porque no me quería despojar de esas cosas. Yo me mandaba sola y no es así, ¿verdad? Yo recuerdo que el Señor, cómo el Señor comenzó a enfocarme en esta verdad a través de Isaías 55, versos 8 y 9, que dice que mis pensamientos no son los pensamientos del Señor, ni mis caminos sus caminos, que son más altos que los míos. Entonces ese día yo entendí su soberanía sobre mi vida. Luego me habló en Jeremías 29:11, creo que sí, que dice... Sí, ahí lo vamos a poner en la pantalla. Sí, 29:11, que dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Y el Señor, cuánto me hablaba, o sea, cuando yo me sentía triste, Él venía y me daba una palabra. Por eso yo sé que en cada proceso, cuando nosotros nos abrazamos de Él, Él nos va a dar una palabra. La palabra de Dios está llena de promesas para cada proceso que nosotros pasamos, para cada circunstancia, pero de nosotros depende abrazarlas, creerlas y hacerlas vida en nosotros. Y eso es lo que a mí me llevó a comprometerme y a servir al Señor. El ir conociendo a Dios de esta manera me inundó de gratitud tan fuerte que me llevó a servirle y de una manera tan apasionada. Yo no vivo sin servir al Señor ahora. Y yo comencé en el ministerio de evangelismo. Yo me acuerdo que yo toda tímida y yo decía, ay no, pero es que yo no me llevo bien con los hermanos, yo no les hablo casi y me da pena, me voy a sentir rara y que no sé qué. Pero eso es parte de lo que el enemigo usa para mantenernos estancados. Esa timidez no viene de Dios. Así es. Porque la palabra de Dios dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces no hay excusas. Lo que nosotros necesitamos es rendir todo al Señor para que Él empiece a limpiarnos de todo aquello que nos impide el fluir de su presencia, de su amor en nuestra vida y el fluir de su propósito, ¿verdad? Entonces así fue que yo comencé dando pasitos por obediencia y por gratitud y sin saber, ¿verdad? Que el Señor después me iba a llevar a sentirme apasionada. Hoy estoy sirviendo en el ministerio de evangelismo en la iglesia, hacemos misiones también, viajes misioneros, y cada viaje a los que he ido ha sido un aprendizaje que me ha llevado a crecer más. En el evangelismo he ido descubriendo cosas que no imaginaba. Y yo no me creía que realmente ese era un ministerio, ¿verdad?, en el que Dios me podía usar. Yo decía, pero yo recordaba tantas palabras que me dieron durante años, que me sentí perseguida por Dios, y en base a eso yo comencé a servir ahí, sin saber que realmente ese era el lugar donde el Señor me iba a usar, ¿verdad? Yo me iba a sentir plena, y estoy feliz de servir al Señor. Siente que su vida ha sido transformada por Dios, que su corazón ha sido cambiado. Sí. Y sobre todo, ya después de que esto es un proceso. Yo puedo decir que va como por niveles. Y uno va pasando de un nivel a otro. Y el nivel de lo que he experimentado hasta ahorita, el que más me ha gustado es ese nivel de compromiso en el servicio. Este es lo que me ha hecho crecer aún más, el que me ha ido como direccionando mi camino, mi corazón al corazón de Dios, el servicio. Y no sé, su experiencia tal vez sirviendo con personas, no sé, alguna experiencia, alguna anécdota de repente, no sé, o donde usted tal vez Dios la utilizó para, no sé, ayudar a alguien o bendecir a alguien, no sé, que tal vez nos pueda contar.
hubo algo que me marcó muchísimo, fue en el último viaje misionero. Recuerdo que estábamos haciendo la oración de fe con una persona y esta persona me decía, yo le preguntaba que si ella ya había reconocido al Señor Jesús como su Salvador, y ella me decía, sí, pero mi espíritu me decía, no. No, solo era para salir del paso. Que no lo había hecho. Ajá. Entonces yo empecé a hablarle de Jesús. Mire, Jesús quiere hacer un cambio en su vida. Él se muere por darle de su gracia, de su favor. Pero usted tiene que abrir su corazón, le decía yo. Y entonces, y yo empecé, mire, me dice, la verdad que yo estoy agradecida porque esta iglesia a mí me ha ayudado mucho con mis hijos. Y un ministerio donde solo era un ministerio de niños, muy lindo. Y entonces, en una montaña, andábamos en una montaña. Y entonces, y ella, ¿saben qué la impulsó? A reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, la gratitud que había. Por eso es tan importante la gratitud en nuestros corazones. Ser agradecidos con Dios nos abre puertas con Él primeramente, ¿verdad? Y ella aceptó a Jesús, pero todavía había algo más. Entonces para mí fue una experiencia muy fuerte. Después de que lo reconoció, yo tenía una inquietud. Yo decía, Dios, ¿qué es esto? Y entonces el Señor me decía, dile, háblale, porque como yo a Él, en mi relación con Él, yo le digo mi amado, mi Abba, y entonces, pero yo lo digo porque me nace, porque realmente Él es mi amado. Él ha venido a llenar todos los vacíos de mi corazón, Él ha llenado todo en mi vida, entonces Él se ha convertido en mi amado, Él es mi amado. Entonces, Él me llevaba a eso, o sea, cómo yo llegué a ese punto de llamarlo mi amado. Y entonces quería que le compartiera a esta persona. Entonces yo le dije, usted sabe que a partir de hoy su vida ya no va a ser igual. Usted lo está reconociendo realmente. Que ella me dijo, sí quiero aceptarlo. Vamos a hacer entonces la oración de fe. Pero, ¿usted está segura de lo que va a hacer? ¿Usted está segura o solo lo está haciendo por salir del paso o por un compromiso? No quiero hacerlo. Ok, como usted quiere hacerlo, vamos a orar. Pero sí le voy a decir algo. De aquí en adelante, su vida ya no va a ser la misma. Su vida de hoy en adelante es diferente. ¿Sabe cómo va a ser su vida de hoy en adelante? Le decía yo. Así como cuando un novio llega a la casa de la familia de la novia para hacer un compromiso y están comprometidos para casarse. Y en ese proceso, la novia y el novio están acoplándose el uno al otro, están conquistándose más para llegar al siguiente paso, que es el matrimonio. Lo mismito es con nuestro Señor Jesucristo, le dije yo a ella. Usted se va a preparar, va a comenzar a llevar una vida de obediencia, una vida que le agrade al Señor, se va a esforzar por eso. ¿Sabe para qué? ¿Usted sabe cuál es el propósito de eso? Le digo yo. Y dice ella, el propósito es para que usted pueda estar en la boda del Cordero, para estar con el novio. Ese día usted se va a encontrar con su novio, con su amado, le digo yo, y ese día usted va a gozar de todo lo que esperaba, de todo. A partir de hoy usted se va a guardar hasta llegar a la boda del Cordero. Entonces fue una experiencia hermosa porque solo el Espíritu Santo me pudo llevar a explicarle a esta persona, ¿verdad? Cómo realmente va a ser su vida de ese momento en adelante. Entonces es una experiencia que usted cree que marcó su vida. Que marcó mi vida, sí. No sé si quiere agregar algo más, Lisset, o ya vamos finalizando. Compartir algo, no sé, algo más o algún mensaje que quiera darle a las personas que nos están viendo, que tal vez han vivido su experiencia, o no sé, un consejo, algo de parte de Dios. Bueno, a los jóvenes, que no se apresuren, que no corran, que esperen en el Señor, que vale la pena esperar. No es fácil, pero vale la pena. Todo lo bueno cuesta. Y esperar en el Señor no es fácil, pero es garantizado. Todo lo que viene del Señor, todo lo que viene de nuestro Padre Celestial, vale la pena y es garantizado. Y a las mujeres que están pasando por situaciones similares a lo que yo pasé o igual, no pierdan la esperanza, aférrense a Dios. En Él hay esperanza, en Él hay vida eterna, en Él hay plenitud.
Solo Él puede llenar nuestros vacíos, Amén. Solo Él puede sanar nuestras heridas, solo Él puede sanar la atmósfera de nuestra casa, nuestros hijos, restaurar relaciones, solo Él. Amén. Entonces, aférrense. Yo no les puedo dar otro consejo porque realmente eso fue lo que a mí me llevó a donde yo hoy estoy. El aferrarme a Dios. No ha sido fácil, porque muchas veces el Señor me ha dicho no, y he llorado, pero he abrazado su voluntad. Yo sé que la voluntad de Dios de repente para nosotros no va a ser fácil, porque casi nunca lo que el Padre quiere para nosotros es lo que nosotros queremos. Sí. Pero siempre, les puedo decir con toda certeza, siempre lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. Amén. Entonces aferrémonos a Él. No hay otro camino, solo Él. Gracias, Lisette, de verdad he disfrutado este tiempo. Gracias por compartirnos su testimonio. Bueno, realmente se ha vivido muchísimas cosas, pero Sí. este video no nos alcanzaría para contar todo, ¿verdad? Así Lo que es. Dios ha hecho, y ha resumido, o sea, su vida tal vez en 1 hora o en menos, Sí. pero esperamos que la historia, el testimonio de Lisette sea de bendición para sus vidas, así como lo ha sido para la mía. Y gracias, Lisette, de verdad, por abrirnos la puerta de su casa, por ese tiempo, por abrir su corazón también, porque no es algo fácil uno venir y abrir su corazón y contar su vida, ¿verdad? Sí. Pero sabemos que el Señor utiliza nuestras experiencias, lo que hemos vivido, para ayudar, para sanar, para Así salvar a muchas personas. Yo le doy muchísimas gracias, ¿verdad? Por ese tiempo. No, a usted. Gracias por aceptar la invitación. Y a todos nuestros invitados, vamos a ver si tengo el cuadernito por aquí. Al final ¿verdad? de cada podcast, nos firman el cuaderno, nos dejan una frase, un mensaje y su firma. Ok. Así que esta no va a ser la excepción, ¿verdad? Lisette también nos va a dejar un mensaje, ¿verdad? Para tener un recuerdo de que estuvo Ok. con nosotros aquí en el podcast. Bueno, llegamos a la parte final de este podcast. Gracias, Lisette, una vez más. Y gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Les invito para que se suscriban al canal, para que compartan este video con un amigo, con alguien que ustedes saben que esta historia, este testimonio va a bendecir sus vidas. Y les invito para que se suscriban, activen la campana de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga. Bendiciones.